Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué momento estés viendo este videoblog. Me presento a mí y a mis compañeros, ya que sin ellos no sería posible este video. Por ejemplo, la señorita Marilina Benayo Arroyo fue la encargada de crear el guión para el mismo. Y claro, no debemos olvidar al caballero Cristian Ismael Aguilar de Jesús, que fue el encargado de darle edición al mismo. Y por supuesto, su servidor, Joshua Justo Ordaz, que es el encargado de darle voz a este video. Esperamos de todo corazón que disfrute con nuestro trabajo. Comencemos por el principio, ¿te parece bien? Con una pequeña definición de qué son los derechos humanos. Bueno, estos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Pasemos al siguiente tema, el Código Hammurabi. Este es conocido por la promulgación de un nuevo código de la ley babilónica. El Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas de la historia. El código fue escrito con caracteres cuneiformes en una estela de piedra de diorita de forma cilíndrica y de 2 metros con 40 centímetros de altura. ¿Pero en qué consta? Bueno, en un prólogo de 282 leyes y un epílogo donde se regula la vida social y económica de todos sus aspectos, estableciendo un riguroso, implacable sistema penal, basado, por lo general, en la conocida ley de Talión, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Deslizémonos sutilmente al siguiente tema, el habeas corpus. Este es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo, determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente del arresto, o en otras palabras, es un procedimiento que protege tu libertad cuando es amenazado de forma ilegal por una autoridad. Ya sabe usted que raramente pasa esto. O si estás en la cárcel y si agravan tus condiciones de encierro utilizando, por ejemplo, la violencia. ¿Pero existe algo acaso que proteja al civil? Pues claro, la Declaración de los Derechos Civiles. Esta en su totalidad fue creada para proteger los derechos de los ciudadanos originales. Estos estimaron que les eran propios por naturaleza, o sea, por mero origen. Estos incluían la libertad de religión, el derecho de ejercer su propia religión o ninguna religión. Para gustos hay colores, libre de cualquier influencia o presión del gobierno, por algo este debe ser laico. Todo individuo tiene derecho a la vida o a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Qué buenos decretos, ¿no cree? ¿Qué acaso existirá algo más complejo? Pues claro que sí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa, misma que tiene un valor universal y constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Pero, ¿qué derechos establece? Bueno, este cuenta con la libertad, la propiedad, la seguridad y la residencia o resistencia a la opresión. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no mane expresamente de ella. Pero, ¿qué respalda todo esto? ¿Cuáles son sus fundamentos o antecedentes? Bueno, déjeme contarle. Los documentos que afirman los derechos individuales, por ejemplo, podría ser la Carta Magna, creada en 1215, la Petición del Derecho en 1628, la Constitución de Estados Unidos en 1787,
la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, la cual, por cierto, ya hablamos si es que está poniendo atención, que fue creada en 1789, y la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1791. Todos estos son los precursores de los derechos humanos. Qué interesante, glamorosa y embriagante es la historia, ¿no cree? A mí ciertamente me deleita. Pero, si tenemos que hablar de un antecedente que salga a relucir de entre todos estos, sería, claramente, el Cilindro de Ciro. Es un documento emitido por Ciro el Grande. Vaya, qué narcisista ponerle su nombre, pero bueno, ¿quién no lo haría, cierto? Este consiste en un cilindro de arcilla con inscripciones en escritura uniforme acadía. El cilindro fue creado en 539 a.C., seguramente por orden de Ciro el Grande, cuando tomó Babilonia de manos de Nabonidus, poniéndole fin al imperio neobabilónico. Este documento es claramente propagandístico, alabando al gobernante Ciro y tratando a Nabonidus como un rey impío y malvado. Esto obviamente es pura política para ganarse el favor de los ciudadanos. Me pregunto si la gente de esa época estuviera viva, nos comentaría que se dieron a respetar lo que estaba escrito ahí. Ciertamente me mata la curiosidad. Pero claro, la historia puede ser modificada y por ello es tan ambigua. ¿Sabía usted, como dato interesante claro está, que en México las mujeres pelearon porque los derechos fueran iguales para hombre y para mujer? Déjeme contarle la historia de forma muy resumida, ya que el tiempo no espera a nadie, y menos a alguien como nosotros. Bueno, las mujeres, al enterarse que la Constitución estaba siendo creada, escucharon claramente que solamente iba a ser respetada dichos derechos para los hombres. Dichas mujeres, enojadas y enardecidas, ya que ellas también participaron y derramaron sangre para crear dicho objeto, fueron armadas hasta los dientes a exigir derechos, a pelear por ellos. Y lo consiguieron. Claramente esto no podía ser otra obra que de un mexicano. Al fin y al cabo, tenemos la sangre de un guerrero, que luchará hasta el último de sus días para proteger aquello que debe tener o aquello que merece. Me pregunto si hoy en día usted podría dar esa conclusión. ¿Considera que respetamos o valoramos dichos derechos? Por favor, dése la libertad de dejar su opinión en los comentarios. Eso ha sido todo por el momento. Espero hayan disfrutado nuestra pequeña instancia. Hasta luego. Cuídese mucho.